Hola a todos y bienvenidos a Box Top. Llegamos a pensar que fueron un error, un simple mal cálculo que desembocó en una tragedia. Así les dijeron a las masas y a los familiares de las víctimas, un error, un ataque terrorista o el destino. Pasa que todo tiene su lado oscuro, un lado que no a todos se les cuenta y en el que hay mucho dinero de por medio. La mente de una persona puede ser peligrosa, pero su ambición, mortal. Y en estos casos cobraron la vida de miles de seres humanos inocentes. Y el único consuelo de esos familiares heridos por el destino es una mentira. Son casos que creías conocer muy bien, pero en este video te mostraré que no es así, y podrás sacar una reflexión personal sobre cada caso. Es por eso que Box Top te presenta dos tragedias que fueron planeadas. El atentado del 9/11. 19 secuestradores dirigidos por Osama Bin Laden tomaron 4 jets comerciales con navajas. Mientras evitaban el sistema de defensa aéreo, alcanzaron el 75% de sus objetivos, las torres 1, 2 y 7 del World Trade Center. Sus pisos colapsaron uno tras otro debido a una falla estructural causada por las llamas. Luego el avión que alcanzó el Pentágono se vaporizó en el impacto, igual a otro avión que se estrelló. La Comisión 911 descubrió que no hubo una advertencia previa por este acto terrorista, mientras que múltiples fallas del gobierno frenaron una defensa adecuada. Este fue la versión oficial de los hechos, pero el documental Said Hayes se dedicó a combatirla punto por punto. La historia oficial cuenta que el avión comercial se impactó contra las Torres Gemelas, casi a la mitad de la altura. Tras el accidente, el edificio comenzó a incendiarse y rápidamente se derrumbó, como si hubiera sido demolido. Esta teoría de amplia divulgación indica que hubo explosivos sincronizados y utilizaron un elemento para fundir las vigas. Así, lograron derrumbar el edificio de forma controlada. Varios testigos aseguran en el documental que después del primer impacto del avión, se escuchó una segunda explosión. Además, el hormigón, que tenía hasta 3 pulgadas de espesor, fue pulverizado completamente. Una de las teorías más verídicas es el uso de termitas, elemento que supuestamente fue utilizado para fundir el acero de las vigas. Un análisis de los videos del derrumbe de las torres demostró que uno de los edificios cayó a una velocidad de 10 pisos por segundo. A pesar que este documental ha divulgado las teorías más fuertes y argumentadas que señalan el derrumbe de las torres, es falso. Nunca se llegó a tomar en cuenta. Pero, ¿quieres saber lo mejor? Meses antes de los atentados, se adquirieron las propiedades de World Trade Center por 1.137 millones por Silverstein, un magnate de bienes raíces. Inmediatamente se contrataron una serie de aseguradoras con extras muy jugosos en caso de que cada torre se estremeciera. Por primera vez en su historia, y a pesar que en el 94 ya había ocurrido un ataque terrorista en el World Trade Center, aún no se habían asegurado por este tipo de ataques. ¿Recuerdas lo que pasó después? Hubo un ataque terrorista, el presidente Bush anuncia la guerra contra Afganistán y el nuevo dueño de las torres se embolsilla junto a sus socios más de 4.000 millones de dólares. Fue un ganar-ganar de parte del gobierno y los magnates. La página Debate realizó una encuesta en la que el 67% de las personas piensa que fueron explosiones controladas y un 33% aún se adhiere a la versión oficial de los hechos. El hundimiento del Titanic. El lunes 15 de abril de 1912, el mundo amaneció conmocionado por la impactante noticia del hundimiento del Titanic. El faustoso transatlántico estrella de la White Star, que realizaba su viaje inaugural desde Southampton a Nueva York. Los diarios alcanzaron a cubrir sus portadas con impactantes titulares. No era para menos, gran parte de la alta sociedad inglesa y estadounidense iba a bordo. La versión oficial siempre dio lugar a dudas, conspiraciones y mitos que se instalaron con velocidad. Un iceberg de 500 metros no pudo haber causado semejante tragedia. Tenía que haber algo más. Una reciente investigación del diario The Independent habla de un incendio no reportado por la empresa que debilitó durante 3 semanas el casco de acero, pero existe otra teoría que desvela a los fanáticos de la emblemática embarcación. En marzo de 1912, solo 30 días antes del promocional viaje inaugural de su embarcación, los altos ejecutivos de White Star mantuvieron una reunión secreta. Aunque eran líderes del mercado de los viajes transatlántico y la expectativa por su nuevo barco disparaba el valor de sus acciones, tenían un frente financiero complicado. El Olympic, gemelo del Titanic, los estaba por dejar en la bancarrota. 9 meses atrás, el Olympic zarpaba por primera vez a manos del mismo capitán que luego hundiría el Titanic.
Titanic, Edward John Smith, era el primer barco del megaproyecto con el que planeaba multiplicar sus millonarias ganancias. Iba a controlar por completo el negocio del Atlántico, pero el viaje inaugural casi terminaba en una tragedia por un defecto técnico. 3 meses después, el 20 de septiembre de 1911, la embarcación sufriría una colisión que sellaría su destino. La turbulencia generada por el barco que hizo que el buque de guerra Hawke golpeara su casco y generara un agujero del mismo sector en el que el iceberg impactaría luego al Titanic. Pese a la dimensión de los daños, el capitán logró regresar al puerto de Southampton. Debía ser reparado por segunda vez, aunque en esta oportunidad la aseguradora no se hizo cargo. El gasto era millonario, y encima, el barco había quedado con un problema estructural en su quilla. Era más negocio hundirlo que repararlo. Pese a que se anunció su paso al Titanic con una suerte de despedida gloriosa previa a su jubilación, Smith estaba en la cuerda floja. Había logrado chocar en 3 oportunidades el Olympic y dejó a la empresa en una complicada situación financiera. Era para los altos ejecutivos el candidato ideal para llevar adelante el fraude que terminaría en tragedia y se llevaría la vida de 1.514 personas, incluso la suya. El plan de White Star para esquivar la bancarrota era cambiar los barcos. El Titanic, todavía intacto, permanecería en el puerto inglés con su nombre cambiado y las vajillas y utilería de su hermano gemelo. El Olympic, por su parte, emprendería su viaje final. Debía hundirse lejos de las costas para poder reclamar el millonario seguro. La seguridad de los pasajeros quedaría a manos del californiano, que zarpó sin tripulación ni pasajeros rumbo a Boston ese mismo día. Lo llamativo, solo llevaba una carga de 3.000 mantas y se detuvo esa madrugada con las calderas encendidas a pocos kilómetros del Titanic. Según la investigación del periodista británico Andrew Newton, la compañía había contratado al Lord para que oficiara de rescatista y evitara las víctimas fatales. La empresa habría tardado solo un fin de semana en trasladar toda la utilería de un barco a otro. Además, se modificaron los nombres enchampados en popa, pero algunos detalles en su momento pasaron inadvertidos. El Titanic tenía originalmente 14 ventanas, mientras que su hermano gemelo tenía 16. La embarcación hundida tiene 2 portillas más que la que indicaban los planos originales del barco. Los movimientos de los poderosos empresarios que iban a viajar también llamaron la atención. El millonario banquero John Morgan canceló a último momento su pasaje y se excusó. Dijo que tenía problemas de salud. Además, suspendió el envío de sus lujosas estatuas de bronce y las envió en otra embarcación. Otros importantes 50 pasajeros de primera clase hicieron lo mismo. 2 semanas antes del primer viaje, la empresa decidió elevar su seguro. El 30 de marzo extendió la póliza. Hasta entonces, solo valía para las pruebas en el mar y se resguardó frente a una eventual destrucción total. Pese a la controversia, el presunto Titanic zarpó finalmente el miércoles 10 de abril de 1912. Pese a que gran parte de la sociedad moriría por conocer el lujoso barco, fueron 4 días de navegación. Los pasajeros no sospecharon nada. Creían que en 2 días llegarían al puerto de Nueva York. Después del choque, el Titanic tardó solo 35 minutos para enviar el primer mensaje de auxilio, esperando el rescate inmediato del californiano, que aguardaba 35 kilómetros de distancia. El capitán se equivocó y reportó una ubicación inexacta. El barco se encontraba a más de 20 kilómetros de donde aseguraba estar antes de hundirse, y otro barco de pesca ilegal se interpuso entre ellos. Faltarían 2 horas y 45 minutos para que la lujosa embarcación terminara en el fondo del Atlántico, pero la tripulación estaba tranquila. Ninguno de los pasajeros sobrevivientes reportó lo contrario. La locura y el desborde comenzaron solo media hora antes de que el barco se sumergiera, cuando el rescate ya era imposible. Eso explica por qué el primer bote salvavidas zarpó recién 1 hora y 20 minutos después de que se enviara el primer mensaje de auxilio. Edith Russell, una de las sobrevivientes, confesó años después que los oficiales le aseguraron que el barco que los rescataría sería el californiano y no el Carpathia. Con el barco rescatista rumbo a una inexacta ubicación y el suyo próximo a hundirse, con la mayoría de los pasajeros a bordo, Smith entendió que ya no quedaba alternativas. Le exigió a su tripulación que los botes salvavidas zarpen con el máximo de su capacidad y, según testigos, aguardó el final desde el puente. 2 juicios tuvieron lugar tras el hundimiento del Titanic, uno en Estados Unidos y otro en Inglaterra. No hubo condenas significativas,
y la empresa logró cobrar 30 días después los 12.5 millones de dólares del seguro. El presunto Olympic quedó fuera de uso en 1935 y sus lujosos interiores fueron subastados. Muchos se encuentran en un hotel inglés. Y bueno chicos, nos vemos en el próximo video. Adiós.